Tú ya lo sabes, ¿verdad? Sí. Te los mando. Sí, no, Porque lo ponemos en el copia ahí sí, del sí, video. sí. Yo soy malísimo para No te recordar quién es la preocupes, directora, quién es la Tú dueña. platica de lo bueno, dale. de la carnita. Ok, vale. Bienvenidos a Más que Arquitectura, en una edición de visita de estudios de artistas. Pues antes que nada, muy contento de estar aquí en este súper espacio lleno de creatividad, de colores, formas, objetos, sueños. Me encuentro aquí con David Serrano. Bienvenido, David, a este programa. David Serrano es un artista visual, el que hemos estado siguiendo su trayectoria. Por ahora estábamos hablando antes de iniciar, ¿no? Ya 6 años llevamos... desde 2016. Desde el 2016 siguiendo tus expos, los cuales han evolucionado de diferente manera y nos hemos pues sí enamorado de los personajes que hay en cada uno de ellos. Gracias. Encantado de estar aquí, David, de nuevo. Y pues bien, un poquito antes de comenzar a hablar de la serie que estás trabajando y de estos personajes, un poquito de qué trata tu trabajo y por qué hablamos de personajes. Ok, hablamos de personajes porque yo soy una de las... Oí esta frase en alguna parte, pero me acomoda muy bien. Yo soy un cuentacuentos o un novelista atrapado en un ilustrador, en un colorista. Sí. Entonces, para mí es muy importante que el personaje sea primordial para contar la historia. Entonces, yo siempre pienso en la historia o en los personajes de la historia antes de empezar una contienda, ¿no? una lucha por tener una exposición. De acuerdo. Y es en mi habilidad para contar la historia, en lo que baso mis dibujos y mis aventuras, ¿no? De acuerdo. Estas aventuras y personajes a veces perduran a través de los años, ¿no? Es decir, podemos encontrar personajes que vimos en otras exposiciones que han evolucionado, han transmutado y hoy en día nos cuentan historias distintas. Entonces, ¿cómo vas bacheando tú entre las aventuras que vas contando, digamos, entre cada expo, entre cada serie y los personajes que están involucrados? Mira, cuando estoy pintando algo que no me es familiar, batallo mucho y tengo un montón de dudas y un montón ¿cómo se llamará? Decisiones por tomar. En cambio, cuando estoy pintando uno de mis personajes, los conozco tan bien que sé, como director de teatro, sé lo que van a hacer y lo que deben de hacer para contar la historia, ¿no? De acuerdo. Entonces, al final de cuentas, una vez que yo pongo el dibujo en el lienzo, ya quedan resuelta, desde mi punto de vista, un 80% de la exposición. O sea, ya nada más es cuestión de colorear, de pintar. Y pintar es una actividad que me produce mucho placer y es una actividad muy zen para mí. Y se me hace la cosa más fácil sentarme a ponerle color a un dibujo. Tirar trazos, ¿no? Y colores. Sí, así. Eso es muy, muy fácil. ¿En qué momento vienen todos estos símbolos que están en cada personaje? Los personajes traen objetos colgados, sombreros, etc. ¿Cómo vas unificando todo esto en una narrativa que cada personaje entonces tiene una historia pues mucho más profunda que contar que lo que simplemente se muestra? Yo te conté hace años en una exposición que tuve donde el formato estaba pintado en un color sólido y no había un dibujo en este espacio. Entonces yo fui con pintura blanca, empecé a hacer el dibujo a la limón, o sea, literalmente dentro de la tela, sin ninguna previa ilusión, ni plan, ni nada de eso. Entonces, no tengo la menor idea cómo funciona. O sea, simplemente empiezan a salir y empiezan a necesitar cosas. Me pongo de acuerdo con el encargado del vestuario, me pongo de acuerdo con el encargado de luces, me pongo de acuerdo con el escenario, con el que está conceptualizando los matices y la paleta de colores que se van a usar. Y entonces empiezan a salir, mucha referencia de YouTube, de la computadora, porque pues ahora tenemos una biblioteca
En años pasados iba a la biblioteca y me metía y me sumergía en las historias y todo. Exactamente. Ahora tienes una biblioteca en tu mano y es una biblioteca universal y tienes que tener la habilidad para saber qué es lo que andas buscando y qué es lo que necesitas accesar. De acuerdo. Ahora, tratando estos personajes y armándolos conforme va una obra de teatro, nos encontramos entonces también que hay tiempos, ¿no? Y claro, puede ser que haya un clímax dentro de esta obra de teatro. Exactamente. Como nada se mueve, entonces, ¿cómo encontramos el clímax? ¿Son personajes los que van representando este clímax? Este momento en que tú estás pintando y estás virtiendo toda tu energía en el color es donde empiezan a salir las historias, donde empiezan a salir las narrativas. Ahora, el formato, curiosamente, te dice algo. Es como la página blanca y la tinta negra, ¿no? O si tienes tinta azul, por ejemplo, o si tienes una paleta restringida a ciertos colores nada más, una paleta cálida y todo eso. Yo me fui de la ciudad por todo el mes de mayo y siento como que me brinqué el verano. Entonces estoy tratando de que la paleta, ahorita que regresé, todavía tenga esta calidez del verano, ¿no? ¿Lo extrañaste un poco? Lo extrañé un poco, ajá, la intensidad del verano, porque pues en Mérida empieza la época de lluvias y cambia completamente. Ya no se queja tanto la gente del calor. Sí está haciendo calor, pero no es tanto, ¿no? Sí, ha pasado un poco, ¿no? Ha pasado un poco. Hablabas hace un momento sobre los medios que vas poniendo en cada una de las pinturas y las restricciones que a veces hay. Recuerdo que en algún momento, en tiempos de pandemia, platicamos sobre esto. El tema de los colores era algo primordial porque no había tantos colores disponibles, ¿no? Pues a mí se me acabó el azul. Te platicaba esa historia. ¿Qué es de tus favoritos? Estás vestido de azul. Yo no me había dado cuenta que era de mis favoritos. Simplemente no había azul. El color azul debe de haber alguna razón para lo que estoy diciendo, pero es un color muy efímero. Cuando estaba en el negocio de los muebles, un sofá o una silla que fuera azul, la tenías que retapizar cada año porque se lo comía a la luz natural, la luz del sol. Color, ¿no? Se va el color, sí. Okay. Entonces, bueno, ninguno de los azules, ninguna de las pinturas sobrevivió la resequedad en una caja. Todos los otros colores, el rojo, el blanco, había café, había verde y todo, pero el azul por alguna razón o por otra no había. Bueno, entonces aprendí una de las lecciones de la pandemia es que aprendí que tengo que tener un establo de colores, una paleta de colores completamente decidida por cualquier contingencia que pueda haber, para que ahorita en este momento tengo de todo. Ahorita hay derroche de color, ahorita hay derroche, ahorita hay vacas gordas. Y cuando no las hay, pues entonces tienes que pintar sin azul. Pintar la crisis, ¿no? Pintar la crisis, es eso, exactamente. Como en esos momentos platicamos. Exactamente. Hay unas líneas en la exposición que hice durante la pandemia, unas líneas muy, muy pequeñitas de azul y un azul muy, muy controlado, porque era lo único que tenía en la latita y lo estaba tratando de estirar, exactamente. Hasta que uno de los chicos que trabaja en la tienda donde compro mis pigmentos, me dijo, sí, cómo no, te lo llevo a tu casa, tú dame el dinero lava los billetes, ponlos en un sobre. ¿Tú te acuerdas de todo esto, no? Y todo te lo dejo en la puerta y claro. No necesitamos platicar uno con otro, nada más lo agarras, y me dijo, ¿qué azules te llevo? Le digo, todos. Claro. O sea, tráeme lo que puedas traer, ¿verdad? O sea, sí. y me vendió lo que necesitaba y alcancé a terminar la exposición. Pero en retrospectiva, ahora, cuando estoy empezando, trato de comprar todo lo que pueda en materiales y estar seguro de que voy a salir adelante, de que voy a poder terminarla. Claro, de una manera u otra, ¿no? Sí. Este año y el año pasado se vio muy agraciado todo este sistema de viajes. O sea, salieron un montón de viajes a México, a Europa, bla, bla, bla. Varios a Europa, varios a México, varios a diferentes partes. Qué bueno. Entonces, eso te llena la cabeza de imágenes. O sea, si vas a un museo, si vas a una exposición, a una galería,
o si simplemente si estás en una ciudad que no es la tuya, empiezas a absorber y todo eso. Pero la nostalgia de la ciudad donde vives siempre está presente cuando estás pintando. O sea, porque no puedes pintar otra cosa más que lo que vives. Así es. Y esta nostalgia también va relacionada al medio natural como la luz. Recuerdo que la luz es todo. La luz aquí en Yucatán. La luz es todo. O sea, yo no hago más que comparar al amante que tengo con el amante que se fue, porque esa es la luz. ¿Sí me explico? Si estoy en el norte, por ejemplo, ahora tuve la oportunidad de ir a Estocolmo a una exposición. Estaba tan el norte que mi sombra era como un juguete para mí. O sea, me la pasaba a diferentes horas del día viendo mi sombra en juguetear a momentos que no estás acostumbrado, ¿no? Sí, porque estoy viendo una luz azul, una luz gris sobre los colores. De pronto, porque todo el mundo se viste de negro, porque todo el mundo se viste de colores muy serios, es un lugar muy frío y la gente anda muy abrigada. De pronto, veías a una turista con un abrigo completamente largo de lana, de un color verde, y tu cabeza te daba vueltas así como la niña del exorcista, sí. Porque te llamaba la atención ese color, ¿no? Sale, ¿no? Todo está tan apagado. Todo está tan tenue y tan frío, que cuando ves un color cálido, te llama la atención. Salta a los ojos. Y más para nosotros acostumbrados a toda esta riqueza visual, ¿no? Como exactamente. Y les compartí a ellos, a los artistas que fueron a la exposición, cómo el color está tan presente que ya no ves de otra manera. Ya solamente ves en color. Claro. Ya no puedes ver... Y con esa abundancia. Ya no puedes ver un dibujo así en grises y todo eso, porque no te llama la atención. O sea, sí. A lo mejor te llama la atención la forma, pero el color te duerme, ¿no? Exacto. Nos parece aburrido. Nos parece aburrido. Ahora, antes de meternos al tema de la serie que actualmente estás trabajando, que está muy, muy interesante, David, recuerdo algo, y ahorita dando unas vueltas por aquí al trabajo que estás haciendo, en tema de los pies y los zapatos, me acuerdo haber visto una serie tuya en la que varios de los personajes pierden zapatos. Uh-huh. No los tienen. No los tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre es por diferentes razones, pero en ese momento era porque había vida nocturna, ¿no? Y hacía esto un recuerdo o un homenaje a la vida nocturna que a veces tenemos, y pasan cosas en la noche y pasan cosas en la fiesta en las que dices, chin, no sé dónde dejé mis zapatos, ¿no? Uh-huh. Y otras cosas. ¿Cómo ha evolucionado esta parte? Porque sigo viendo cuestiones especiales con zapatos y pies. Esa fue una notita de humor y una anécdota curiosa que, por ejemplo, mi amigo Felipe Ahumada Vasconcelos la retomó y la hizo más chusca de lo que originalmente era en el libro que hice con él. De acuerdo. Ahora, en los escritos que hizo para el libro. Ahora, a mí me encantan los zapatos y los pies se me hacen una parte del ser humano muy expresiva. Lo mismo que las manos. Lo que pasa es que para mí pintar pies es la cosa más fácil del mundo, y pintar zapatos es la cosa más fácil del mundo, y pintar manos para mí es la cosa más difícil que puede haber. Y me da mucha pereza tener que pensar que mis manos no expresen lo que yo quiero decir, entonces las evito. Ok. Y al mismo tiempo evitarlas, enalteces la otra parte, ¿no? Sí, porque viene a haber una necesidad de usar esa facultad que no tienes. O sea, cuando no ves, tu oído y tu gusto y tu olfato se disparan. Y se concentran. Y entonces todo lo que está a tu alrededor lo tratas mediante los sentidos que tienes y no sin usar el sentido del que careces, ¿no? Claro. Entonces yo en este caso le pongo toda la expresión a los pies, ¿verdad? Buenísimo. Y ninguno de estos personajes, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ninguno de estos personajes tiene los pies en el suelo. Esa es otra cosa, están suspendidos. No están colgados, están simplemente suspendidos. No pasa en todos los personajes, ¿verdad? No pasa en todos los personajes. Generalmente mis personajes están plantados en un escenario, o en una calle, en una puesta. En
en exposiciones muy, muy pasadas de los 90s y todo eso, tuve una exposición sobre personas que volaban. Porque te contaba que cuando estaba chico yo pensaba que todo el mundo volaba porque veía que en el desierto de Mexicali el desierto tenía esta radiación del medio ambiente. Ese aire caliente que ves. Y alguien, exactamente, y alguien de lejos parecía como que estaba volando, como que no estaba plantado en el suelo. Y a medida que se iban acercando decía yo, híjole, todo el mundo puede volar menos yo. Sí. Ajá. Entonces, hubo una exposición que tuve donde todos los personajes estaban volando, pero estaban completamente en zapatos. En esta exposición no, en esta exposición están descalzos, están expuestos, están vulnerables y no están firmes en la tierra. De acuerdo. Creo que la parte vulnerable es algo que caracteriza mucho a los personajes de esta serie, ¿no? Sí. ¿De qué trata? Trata de la transgresión, trata sobre el pecado, trata de que haces lo que no está dentro de la convención y sales castigado. O sea, te conviertes en un comodín, te conviertes en un ejemplo a no seguir porque claro. por el resultado de tu desobediencia, ¿no? Sí. En lo religioso, pues es muy fácil de hablar de pecado, pero antes de que hubiera religión organizada propiamente, en las historias de los aztecas, por ejemplo, Los se mitos habla más también antiguos, ¿no? sí, se habla de transgresiones, de cosas que haces en contra del sistema o en contra de lo establecido y sales castigado, ¿no? De acuerdo. Y cada uno de estos personajes transgredidos que tienen que ver con el pecado, que son una lección para la sociedad en diferentes épocas de la historia del hombre, hablabas tú, son como un ¿cómo le llamaste? Un comodín. Sí. ¿Por qué? Porque los usas como una pancarta publicitaria contra tu causa o a favor de tu causa, perdón. ¿Sí me explico? O sea, dices tú, si haces esto, este es el pecado y este es el castigo. Entonces no lo hagas, ¿sí? Entonces ya después ya no platicas sobre el pecado, sino nada más platicas sobre el pecador. Y entonces dices... Y es más fácil que te identifiques. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces ya usas la razón por la que te sucede esto es porque en algún momento dado alguien hizo esto y ese es el castigo de lo que estás haciendo. O sea, tu deficiencia, no sé, intelectual, física, mental y todo eso viene a raíz de que alguien pecó y entonces el superhéroe viene a lavar todos tus pecados y a limpiar todos tus pecados, a salvarte de ti mismo, ¿no? Sí. De tu imperfección. De tu naturaleza fallada, ¿no? Exactamente. Ajá. A pesar de que estamos hechos a la imagen de ese héroe que viene a salvarnos, ¿no? Es paradójico. Ajá. Es completamente, te digo, no tienen una voz clara ninguna de estas personas que pecan. Sí. O sea, que nos están dando esta lección. Sí. Porque dicen, bueno, si yo hice esto, fue por defender mi honor o por defender esto otro, o simplemente por curiosidad. Pero nunca, no hay voz, no hay voz. No hay pies plantados en la tierra donde estas personas están en un escenario contando su historia. Mira, este estudio lo pintamos de amarillo. Y dejó de ser amarillo en el momento en que encontré este espejo. Pero originalmente lo pinté de amarillo porque me gusta mucho ese tono, ¿no? Pero luego lo pinté de negro porque ahora ves los colores tal cual. Si lo hubiera pintado de blanco, todo se hubiera pintado de blanco también. Claro, o sea, todos los colores se hubieran adelgazado. Sí, y ahorita no tienen el color que tienen naturalmente porque los estás viendo dentro. Sí. Sí, cambia mucho ahorita que lo comentas. Yo pensé que eso era azul y ahorita volteo y sí es como gris. Es un gris oscuro. Un gris, sí, se van pintando, ¿no? Sí. Listo. Madre, interesante. Bien, volviendo con el tema de la serie. Ok. Estos personajes, David, que pues son personajes frutos del pecado, son lecciones para todos los hombres, para toda la humanidad en diferentes etapas de la historia. Y nos podemos identificar con ellos. Estos personajes no tocan el suelo, están con los pies levantados o más bien están flotando en el aire, ¿no? Que es parte de esta historia que nos cuenta cada uno de ellos, en los que son
pues precisamente arrojados a pues este destino no tan feliz, ¿no? ¿Cómo vas delineando cada uno de ellos? ¿Qué culturas toca cada uno de ellos, ¿no? Porque hablando de pecado, lo primero que podemos pensar o nos puede venir a la mente es pues, a Eva, ¿no? Y pensar en este personaje femenino, come del fruto y tal. Este personaje está en tu serie, pero ¿qué otros podemos encontrar? Pues yo creo que la máquina de la religión, en este caso la católica o la cristiana, le puso todo el énfasis a esta historia, porque fue el pecado original, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona que estaba creada para ser perfecta, tenía una falla. Ahora, el pecado, según la Biblia, por ejemplo, dice que fue haber comido del árbol del conocimiento y de la sabiduría. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Sale no hubo tal. Sale del paraíso completamente preparada para crear un iPhone o para crear una bomba nuclear. No. O sea, sale sin nada, absolutamente. O sea, entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue en realidad lo que se llama la transgresión que cometió? Ahora, no estoy tratando de ninguna manera de aleccionar a nadie con esta exposición. O sea, yo estoy tomando historias que me gusta leer, las estoy tomando y estoy jugando con estos personajes y estoy preguntándoles un poquito ¿dónde metiste la pata, no? O sea, claro. ¿dónde la regaste, no? Ahora, yo estudié la Biblia por, 6 años en la escuela. Y precisamente por eso no creo tanto en las historias, ¿no? Y sé que son historias fabricadas para que no incurramos en el mal, ¿no? De acuerdo. Y se me hacen historias curiosas porque generalmente están basadas en mujeres. Curiosamente, no en hombres. Los hombres no fueron tan castigados. Y no se convirtieron en lecciones. Las mujeres sí se convirtieron en lecciones. Porque, por supuesto, la religión está basada en escritos y en enseñanzas de hombres para hombres, ¿no? De acuerdo, sí, claro. Y el que escribe la historia también es el que sale ganando, ¿no? Y creo que la zona geográfica donde viene también esta influencia religiosa tiene que ver, ¿no? Porque hay un tema cultural ahí fuerte. Sí, claro. El otro personaje que está incluido en esta exposición es Edith, la esposa de Lot. Lot vivía en Sodoma y en Gomorra, o sea, vivía en una de las dos ciudades, no recuerdo ahorita. Dame oportunidad de que mi mente funcione. Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, salgan de aquí. Sale con sus hijas, sale con su esposa, y la única condición es no volteen. Y por supuesto, la mujer de Lot voltea a ver la destrucción y se convierte en una estatua de sal. Qué romántico, ¿no? Pero ¿por qué ella? ¿Por qué? No los niños, ¿por qué? ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué castigarla por tener una curiosidad? ¿Por qué poner una restricción para que no lo hagas? Y como decirte, una trampa para que caigas, ¿verdad? Claro. De alguna manera hay como un objetivo de meter miedo, ¿no? Sí. Y decir, donde no hagas lo que te digo, te va a pasar lo mismo que a este personaje. Ahora, creo que algo que me gusta mucho de esta serie en ese sentido, David, es que los personajes, como mencionas en todas estas historias tan interesantes, no tienen voz, pero en tu expo sí tienen voz porque cada personaje está pues completamente vestido en un atuendo específico con objetos y símbolos que cuentan algo. Entonces, ¿qué oportunidad les estás dando de platicar o qué están diciendo? Pues es mi versión de los hechos. O sea, ese es lo curioso, porque todas estas historias son historias suspendidas. Las crees si quieres, las obedeces si quieres, aprendes la lección si quieres. Si no, sigues pecando, ¿no? Ahorita en el ambiente político se refieren muchas veces de otros presidentes en Estados Unidos que han estado, que han cometido
errores donde la ley los ha aleccionado, ¿no? Nixon, por ejemplo. Y entonces está hablando mucho de que aprendamos de nuestras lecciones, de que aprendamos de que si nadie está afuera de la ley, todo el mundo puede ser castigado, ¿no? La otra cosa fue que la pandemia nos enseñó que estábamos siendo aleccionados en nuestra contra, a veces contra nuestra voluntad, pero teníamos que aprender una lección. Nos lavábamos las manos, hacíamos todos estos rituales de barrer afuera, de lavarnos las manos, de ponernos alcohol, de lavar la ropa que nos acabábamos de poner a veces porque habíamos salido unos momentos. Entonces, todo esto tiene que ver con un miedo, con un sentimiento de vulnerabilidad, donde tú te conviertes en el agresor de tu propio mal. O sea, tú te conviertes en la persona que te dice no hagas esto, y si lo haces tiene una consecuencia. Te saboteas de alguna Exactamente, manera, ¿no? Y creo que el autosabotaje es la meca de toda la sanción, ¿no? Exactamente, porque ¿de qué manera vas a aprender? Si no te dicen esto no lo haces, ¿verdad? Por ejemplo, en las medicinas se tiene que tomar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y si no lo haces, te enfermas. O te cae bien algo que te tiene que curar, te lastima, ¿no? De acuerdo. Entonces, a pesar de... En todo, a pesar de... O sea, no hagas una medicina que si tomas una cantidad X... ¿Por qué me dañaría una medicina? Sí, lo explico. Pero Ajá. Está diseñada para la sal, el azúcar, el agua misma te puede matar. O sea, una persona que está en el desierto, por ejemplo, si le das agua inmediatamente, se muere. Se muere porque tiene que ser muy, muy lentamente. Una persona que le acaban de operar no puede tomar agua porque su estómago está susceptible, se le puede reventar. Todas estas cosas tienen algo que ver con prestar atención. Entonces eso es todo. Pero, como te digo, yo participo en las historias, pero no quiero que se conviertan en lecciones morales ni de ninguna manera, ¿no? Más bien estos personajes estoy contando una un cuento. voz. Estoy contando un cuento, exactamente. Y que tienen... Está contando un cuento por medio de lo que yo asimilo de esa historia, ¿no? De acuerdo. Y en este caso, de esta historia con 8 personajes, ¿por qué 8 personajes? Y además, ¿por qué el formato? Porque son... En este caso son obras grandes, 3 metros de alto, decías. Entonces, ¿qué te lleva a experimentar con este formato y qué medios estás usando ahora para esta serie? Bueno, el propósito de una exposición siempre es ponerte de alguna manera u otra a hacer algo que está fuera de tu zona de confort. ¿Sí? Sí. El formato pequeño para mí es súper cómodo. Yo hice una exposición la que acabo de tener en Estocolmo. Hice 5 cuadros en 2 días. ¿Sí me explico? Porque era como tener el dibujo, que ya estaba hecho el dibujo. Me encontré un libro de 1995 y tomé estos 5 dibujitos pequeños en tinta y los vertí en un formato muy pequeño, ¿sí? Y fue una cosa súper divertida, como que ya estaba resuelto toda la problemática de la imagen, ¿sí? Toda la parte teatral ya está. Exactamente, porque eran personajes que yo conozco y que he pintado muchas veces, ¿sí? Ahora, este formato me saca de la zona de confort para moverlo dentro del estudio. O sea, para manobrarlo, para ponerlo contra la pared, es algo a lo que tengo que estar en atención y todo eso. Para pintarlo, o sea, yo pinto en una mesa, yo no pinto en un caballete. No soy ese tipo de artista. Pero entonces lo tengo que jalar de este lado para pintar este lado. Y la parte de en medio donde tienes sujeto o suspendido tu brazo para no poner peso sobre el lienzo es más difícil. Pero ahí es donde me gusta ponerle todo el empeño, ¿no? Todo el empeño, toda la salsa, porque es la parte que vas a ver, es la parte por donde entra la mirada del espectador, ¿no? O sea, quiero que lo vean, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser que
las personas entrando a la cúpula que vas a exponer esta serie van a poder apreciar estos personajes y se van a ir moviendo a través de ellos? Pues yo sugerí que no sé cómo se llama, pero estas cosas que lee tu teléfono y que puedes tener una imagen inmediatamente, como por ejemplo la lista de precios, el menú, le das una... el QR code. Ajá. Ok, exactamente. Yo le dije a Leila, pues, pon uno en el piso, a un lado de cada uno de los cuadros, donde puedas meter esta imagen en tu teléfono y tú puedes viajar con tu teléfono sobre el cuadro. O sea, hace muchos años yo tuve una exposición sobre el circo y los enanitos del circo estaban muy pegados al suelo, estaban como a unos, ¿qué te diré? Como unos medio metro del piso, ¿sí? Ahí estaban los cuadros. Entonces tenías que ponerte de rodillas para verlos. Y luego aparte había unas pancartas de plástico que eran lentes de aumento que usan las costureras. Sí. Para que los vieras, para que los pusieras enfrente y pudieras ver al enanito. El enanito era súper pequeñito, era un cuadro de como de 10 centímetros por 5 centímetros. ¿Sí? Okay. Una pintura, una miniatura. Entonces, tú de rodillas viendo a este personaje te ponías al nivel de. Ahora, estos cuadros, la cúpula es un lugar para mí impresionante para tener una exposición. Sí. Porque es un espacio abierto donde puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, casi estaba tentado de que estuvieran los cuadros al revés para que te pusieras cerca de ellos y vieras todos los detalles del rostro, que es una de las partes más expresivas del cuadro. Pero tengo que hacer que la persona se interese por viajar alrededor de él. Y creo que esa es una buena solución. Si tienes este código, lo tienes en tu teléfono y puedes acercarte a una parte que necesitarías una escalera para ver. De acuerdo. Entonces, cuando diseñas, cuando estás planeando una serie, ¿esto es parte de la planeación o del diseño de la serie? O sea, no, para cómo nada se va a montar. Para nada, no. Le comentaba a Ángel que yo fui a Europa y tuve la oportunidad de ver pues muchas exposiciones en Venecia, en particular en palacios que están pintados al fresco, con imágenes y con adornos o con frisos de cemento o de yeso, de escariola, donde están súper adornadas estas paredes, ¿no? Sí. Entonces no vas a colgar un cuadro para tener una exposición. Entonces casi todos los cuadros estaban como suspendidos fuera de la pared. Y en algunos casos los cuadros eran de tamaño natural, ¿no? Y se me hacía la cosa más maravillosa eso. Porque te estás separando de la pared. Entonces lo estás convirtiendo en una escultura. Claro. Eso es lo que estás haciendo. Sí. Deja de ser un cuadro en ese momento. Y se convierte en un objeto. Exacto. Ajá. Y en este caso, por la facilidad que te da la cúpula de tener una exposición de esta naturaleza, donde están los cuadros prácticamente parados fuera de la pared, vas a poder caminar como si fuera un jardín alrededor del cuadro. Entonces tiene que tener un frente y tiene que tener un reverso. Le platicaba a Ángel que la idea de esta exposición es que por un lado va a estar la pintura y por la parte de atrás, que es una parte que me fascina a mí desde pequeño, la parte de atrás de un cuadro. Nunca puedes verla, ¿no? Porque nunca la puedes ver, pero el pintor es el único que juega con ella. O sea, tú coges el cuadro. Ahorita me viste que cogí el cuadro con mis manos. Cuando Diana, la directora de la galería, toca alguno de mis trabajos, se pone guantes blancos claro. y tiene un respeto sobre el cuadro. Para mí el cuadro es un objeto que me encanta tocar, que me encanta ver por todos lados. Manipular, ¿no? Que se ensucie, que se limpie, que tenga fallas, que tenga todas estas cosas que me recuerdan haberlo hecho, haberlo trabajado, haber estado ahí, ¿no? Claro. Porque incluso la manipulación es parte de la fabricación de la obra. Sí. Pero tú eres el único que lo manipula y que tiene el efecto para que así sea, ¿no? Porque la directora de la cúpula o cualquier otra persona, pues no vamos a estar tocando los cuadros y moviendo, ¿no? No sería parte de ese proceso tuyo. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer al que ahora es el rey de España, al príncipe Felipe. Vino a Los Ángeles y yo le presenté como regalo un libro que yo hice que tiene un montón de piezas dentro del libro que son como
esculturas y pinturas y acuarelas y fotografía y todo. Una especie como de muestrario de todas las disciplinas que puedo hacer, que estoy tranquilo en hacer, ¿no? Y él me dijo que este libro no lo podía aceptar como regalo personal, que lo tenía que le pertenecía a España, ¿verdad? Entonces dice, mi madre está, no dijo mi madre, dijo la reina, está planeando un museo, que es el Centro Reina Sofía, en Madrid, ¿ok? Entonces yo se lo voy a dar a ella para que lo tengan en este centro. Pasaron los años y fui a España un día, hace años, cuando ya estaba aquí en Mérida, y dije, yo voy a ir a ver si es cierto que mi libro está ahí, ¿no? Entonces llegué a los archivos que están en el primer piso, en el subterráneo en realidad, y le dije, hay un libro que yo le di en algún momento dado al entonces príncipe de España y ahora el rey, y entonces yo quisiera saber si está presente, si este documento existe, ¿no? Pues, dime tu nombre y dime la fecha y bla, 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 bla. Buscaron una fecha en una computadora y lo encontraron, y viene esta chica con una caja de archivo, o sea, completamente libre de ácido y todo lo que tú quieras, donde viene este libro adentro y me hace que me ponga guantes para tocarlo, para darle vuelta a las hojas, ¿no? Claro. O sea, porque entonces ya no es mi objeto, es un objeto que les pertenece a ellos, ¿no? Pero le decía yo, pues, es mi libro, mira, aquí está. Es más, está firmado, curiosamente, con mi mano, o sea, está firmado en amarillo. Yo puse la mano en la pintura amarilla y lo plasmé en el cartón, ¿no? Entonces, tiene mis huellas dactilares, o sea, ¿qué más que te puedo decir que es mío, ¿no? Sí, soy yo. Pero ese soy yo, ¿verdad? Pero de todas maneras, el protocolo era seguirlo y ponerte guantes, y era la manera en que lo tocas, ¿no? De acuerdo. Qué curioso, ¿no? Sí. No, qué interesante, ¿no? Y digo, no sé si te había tocado, Ángel Sam, platicar de este tipo de cosas, pero a veces el arte, desde nuestra perspectiva, siendo no artistas, ¿no? La vemos como un proceso en donde hay un producto terminado que eventualmente se va a vender y alguien se lo va a llevar a su casa. Pero no siempre piensas en el arte como una cosa que se va a quedar ahí haciendo, en un espacio como un museo, haciendo cultura o hablando sobre una persona o ciertas actividades. Teniendo presencia. Porque yo te contaba esto de hace mucho en otra conversación que tuvimos, donde el cuadro siempre es tu cuadro. Nadie dice, este cuadro es mío. No, este cuadro es de Picasso, este cuadro es de David Serrano, este cuadro es de Jorge Muñiz. O sea, ¿sí me explico? Sí. Ese cuadro siempre te pertenece, ¿no? Sí. Pero entonces lo que es trabajo para ti, para otra persona es un objeto delicado que amerita respeto, amerita un montón de concesiones para este cuadro, ¿no? Y yo recuerdo que había gente, por ejemplo, que me compraba un cuadro cuando yo vivía en Los Ángeles y me decía, te lo voy a pagar en abonos, porque es lo único que puedo hacer. Si una secretaria, por ejemplo, una maestra. Sí. Entonces, cuando llegaba a dar el último abono, decían, tienes que venir a la casa para colgarlo, para que lo cuelgues. Y decía yo, bueno, es que yo no cuelgo cuadros, ¿no? Yo no cuelgo. Tú lo tienes que colgar en tu casa porque tú lo compraste, ¿verdad? Pero iba. Y aquello era una fiesta. Okay. Porque estaba la tía, estaba el abuelo, estaba todo el mundo, porque íbamos a colgar ese cuadro, iba a venir a la casa y había una especie como de protocolo de respeto, ¿no? Porque viene el artista a colgarlo, ¿no? Claro. A ponerlo en la pared. Y es como el otro extremo, ¿no? Porque por un lado tienes un museo de renombre en España y por otro, pues la gente que a través de esfuerzo y pagos, ¿no? Como mencionas, exactamente, David, hacen posesión de una de tus obras. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso en cuanto a, pues, para quién es el arte o quién finalmente se queda la obra que vas haciendo a lo largo de los años? Esto creo que ya lo hemos hablado también, pero porque es un tema que me fascina. Ninguno de mis cuadros te va a alimentar, te va a tapar, te va a vestir,
te va a ayudar a solucionar tus problemas de vida ni nada, absolutamente. Es un objeto completamente innecesario, pero se convierte en algo que cuando lo ves, dices tú, yo no puedo seguir viviendo sin tener este objeto en mi vida. O sea, voy a desprenderme de una cantidad de dinero para tener este objeto, ¿no? Por la misma razón por la que escogiste esa camiseta, por la misma razón por la que escogiste estos pantalones cuando los compraste, ¿no? Claro. O sea, el objeto que tú adquieres se vuelve una cosa que necesaria, una cosa de vida, y así siempre ha sido la representación del arte, ¿no? Siempre ha sido, como tú dijiste, una lección. Por eso mismo escogí un tema donde los personajes están dándote una lección, si tú quieres, moral o de obediencia, ¿no? O de sabiduría, ¿no? Para enriquecer tu vida, ¿no? Si tú no haces esto, no vas a tener el castigo que esta persona, por desobediente, tuvo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces podemos decir, David, que a lo largo de las series que hemos conocido tuyas y tu trabajo, hay una permanencia de caos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento había caos o crisis, porque en algún momento había crisis de pigmentos, ¿no? Y de formatos posiblemente. Sí. En esta ocasión son formatos grandes, hay abundancia de color, pero hay caos en la misma narrativa del cuadro. Entonces, de alguna manera debe haber un poco de drama en el arte, ¿no crees? Yo he visto cuadros donde un artista tira un pincelazo y con eso cuenta toda una historia, ¿sí? Yo no soy ese pintor. Para mí tengo que contar la historia de alguna manera u otra cuando estoy frente al cuadro. Ahora, ¿cómo esta historia nace o tiene su génesis? Es exactamente en estar pintando, en estar escribiendo esa historia a medida que vas dando los pincelazos y vas dando todos los matices de color, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí creo yo que un cuadro te dice es la vivencia del artista. Totalmente. Y si tú tienes la capacidad de ver esa vivencia del artista, a lo mejor te acercas más al artista por medio de su cuadro que en una entrevista o en una plática, ¿no? Claro. Ahora, yo conozco personas que me han dicho, yo no quiero saber nada de la historia del cuadro. Okay. Tan sencillo como eso. Y yo lo respeto. Tomar de lo que ven, ¿no? Exactamente. La explicación que ellos le dan intelectual a esa imagen que están viendo, esa es la válida. Claro. Eso también lo hemos platicado con ustedes, ¿no? Que lo que esta persona intuye de ese cuadro es lo que vale. Esa apreciación es... Exactamente. Sí. No quiero saber nada de la historia. ¿Consideras, David, que el arte que haces se puede considerar como arte mexicano? Es una buena pregunta. Me la acaban de hacer en esta exposición que tuve en Estocolmo, porque se trataba de migración, la exposición. Entonces, si soy mexicano, pues tengo que tener una voz de lo que vivo, ¿no? Correcto. Pero yo tengo 67 años y yo salí de mi país a los 30 y viví 30 años en el extranjero. Entonces debo de tener algo de ese otro mundo donde he vivido, ¿no? Entonces ya no soy netamente mexicano, porque tampoco, aquí tengo 9 años viviendo en Mérida, tampoco soy netamente yucateco. ¿Sí me explico? Claro. O sea... sino una colección. Soy una colección de todo lo que veo. Ahora, mi vicio es ir a una ciudad y meterme a un museo. Claro. Y ver todo el acervo cultural que esa ciudad ofrece, ¿no? Lo he hecho aquí, lo he hecho en México, lo he hecho en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da una nacionalidad. Porque si tú andas buscando algo, si tú andas buscando vida nocturna, por ejemplo, si tú andas buscando comida, si tú andas buscando música, entonces eso te da, en tu acervo cultural se va enriqueciendo, entonces ya pierdes el nacionalismo, si tú quieres, pero no lo pierdes. O sea, también lo de alguna manera u otra lo ves con ojos de mexicano, ¿no? Exacto. Claro. Yo creo que
Yo creo que a pesar de que a veces vivimos más o menos tiempo en el extranjero, el proceso mental del mexicano que se crió en México no va a cambiar, o al menos drásticamente, ¿no? Nuestra forma. Esta pregunta sale un poquito cuando platicas ahorita, es que el cuadro yo lo tengo que hacer pintando. O sea, yo no tengo el cuadro, ¿no? No, o sea, la historia sí. se tiene que escribir y los colores y este formato y el dramatismo me recuerda mucho a México, ¿no? Sí. Y a veces cuando estamos fuera de México, me pasó, por ejemplo, te sales de México, yo no tomo tequila. Ahorita no tomo tequila, antes no tomaba tequila. Pero sé tomar tequila afuera. Ajá. Porque entonces volteas a ver con otros ojos tu cultura. Sí, claro, ¿no? claro. Ajá. Entonces, de alguna manera reconoces tu cultura y al estar distante, la afianzas, ¿no? O, sí. la conservas de manera más pulcra o esencial. Yo que nunca he estudiado en una escuela, en una universidad, arte, para mí mi universidad ha sido siempre la visual, la del museo, la de la galería, ¿no? Entonces, ahí aprendí que yo tengo que ver el trabajo de otros pintores desde el punto de vista de todas sus necesidades que tenían. Y todos estos pintores, por ejemplo, los más famosos se iban a Roma o se iban a París porque esas eran las mecas, se iban a Nueva York porque esas eran las mecas en ese momento donde tenías que estar. Había mucho de todo, ¿no? Tenías que estar envuelto de esa sociedad. Ajá. ¿A qué grado dejaban de ser alemanes o a qué grado dejaban de ser polacos o de otro país? En el momento en que estaban en París, en el momento en que estaban en Nueva York, en el momento en que estaban en Venecia, no tengo la menor idea. Pero yo siento que reflejaban todo lo que veían. ¿Sí me explico? Entonces sí, tú puedes viajar con ellos por medio de un cuadro de un alemán pintado en Venecia o de un polaco pintado en Nueva York. Pintado en Nueva York en 1950, esa es una historia. Pintado en Nueva York en 1930, esa es otra historia completamente distinta, ¿sí? Todas las personas que se vinieron de Europa a la Ciudad de México y los que estaban en México, los Diego Rivera, pero las Sofías Bassi, las Leonora Carrington, que llegaron a México y se convirtieron en mexicanas. No, se convirtieron en un híbrido de lo que son y lo que estaban viendo. Creo yo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces, yo no puedo pintar más que lo que estoy viviendo. De acuerdo. Y ahorita estoy viviendo Mérida. Y eso es lo que sale. Y eso es lo que sé hasta ahorita, ¿no? De acuerdo. Ya habrá otra cosa que aprenda, ¿no? En el proceso, ¿no? Ok. David, ¿cuándo podemos esperar esta serie en la cúpula? Esa es una buena pregunta. No me presiones. No. Resulta, no sé si lo quieras poner o no lo quieras poner. Resulta que Leila dijo noviembre, pero hace la semana pasada que hablé con Diana, a mí me dijo que octubre. Entonces, ahí está, es a finales del año. Se me hace que te están tanteando. Yo prefiero que sea en octubre o en noviembre que sea, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Pero depende de la galería. De acuerdo. Pero eso a mí no me importa. O sea, a mí lo que me importa es terminar el trabajo y contar la historia y estar a la altura de la galería, ¿no? O sea, de que sea digno el trabajo, ¿no? Y para eso necesito ponerme a trabajar ahorita, ¿no? Claro. Antes de que se fuera Leila, le enseñé 2 cuadros ya medio terminados y me dijo, vas bien rápido. No, es que se tiene que contar la historia. O sea, tengo que hacerlo, tengo que físicamente a veces la pintarlo. Pones y sale, ¿no? Exactamente. Y a veces, pues tampoco. Puedes pintar con adrenalina o puedes pintar con toda la calma del mundo. Yo prefiero pintar con toda la calma del mundo. Ahora, el resultado es A y cuando pintas con adrenalina, el resultado es B. O sea, ninguno de los dos es ni bueno ni malo, simplemente que es distinto, ¿no? Claro. Durante la pandemia, en la exposición prometía que fueran 30 y tantos cuadros, terminaron siendo 59. 59, perdón. ¿Y qué crees que había en ese momento? ¿Adrenalina o...? Había una necesidad de una ansiedad de estar ocupado, de estar vigente, de estar vivo, de estar contando y estar en el juego, en el póker, ¿no? De acuerdo. Con una mano vigente, ¿no? Claro. Entonces no me quería retirar de la mesa, ¿no? O sea, buenísimo. David, en tu proceso de trabajo,
ya metiéndonos un poco a tu día a día. ¿Cómo es la semana de trabajo de David Serrano? ¿Trabajas todos los días? ¿Tienes horarios? Mira, durante la pandemia descubrí que no necesito tener un estudio grande, que no necesito un super espacio donde a la José Luis Cuevas, o sea, que tenía un estudio en Nueva York, un estudio en la Ciudad de México, 2 en... Sí, sucursales. Sí, exactamente, ¿no? Sucursales, exacto. Leonora Carrington pintaba en un espacio como de 10 metros por 10 metros en un caballete pequeñito, y hacía sus pinturas muy íntimas y todo eso, ¿no? Entonces, mi día de trabajo es que empiece con un ritual. El ritual para mí es tomar un té verde. Entonces, no tomármelo en mi casa, que puedo, pero no, salir a la calle, vestirme, cambiarme y presentarme al mundo. Ese es mi ritual. Luego vengo a trabajar, y si quiero trabajar, trabajo, y si no quiero trabajar, me pongo a limpiar, me pongo a organizar todo, ¿no? Saber exactamente dónde está dentro de este caos cada pincel y cada color y todo eso, ¿no? Eso es muy importante para mí. Pero estar en el estudio, eso sí. Estar en el estudio. Sentado, leyendo, viendo YouTube, viendo las historias que estoy contando, las diferentes versiones, porque esa es otra cosa de las historias. Cada quien tiene su propia versión, ¿sí? El Renacimiento tiene una historia, la Biblia tiene otra historia, el Popol Vuh tiene otra historia, los aztecas tienen otra historia, ¿sí me explico? Entonces, cada quien tiene una interpretación de esa historia. Entonces, es muy importante llenarme para tener la seguridad de platicarte a la hora de la exposición con pelos y señales, ¿no? Entonces, la otra cosa es comer. A las 2 de la tarde, irte a comer a tu casa es el lujo que cualquier persona que está dentro de un negocio te puede decir que eso es lo más lujoso que puedas hacer. Ir a tu casa a comer, darte un baño, relajarte un rato y todo eso. Y estar en el estudio hasta que ya te diga una vocecita, ya vete para tu casa, ¿no? Exacto. Y o si te agarra la inspiración, pues que te siga. Esa es otra cosa, mira, qué curioso. El otro día estaba escuchando a alguien que decía que la inspiración no le llega o le llega. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la inspiración no se va. Siempre está presente. Tú la tienes que convocar. Tú la tienes que traer. La gente que dice, por ejemplo, es que me tengo que fumar un cigarro de marihuana para inspirarme. Pues no, porque entonces cualquier borracho o cualquier drogadicto sería un excelente estarían pintor. Inspirados todo el tiempo. Porque estarían inspirados toda la vida. O sea, yo creo que si es algo que te relaja, pues te relaja. Habrá gente que se toma un tequilita, como tú dijiste. Sí. Habrá gente que se come un pan. Yo me comí un pan. Entonces, ahorita que pasó el panadero, él viene, no pasa, llega a la puerta y me toca. Sí, sí. Ajá. A mí eso comerme un pan es así como un lujo. Qué alegría, ¿no? Sí, es una alegría. La verdad, sí. Muchas cosas sencillas son las que te dan más... ¿Y para qué pelear con ellas? O sea, dices tú, bueno, es que estoy a dieta. No, ¿para qué te pones a dieta? O sea, mejor come menos o come más, pero no te pongas una restricción, no te castigues a ti mismo. Así es. En todo este proceso, David, que nos estás platicando de tu día, ¿incluye gente? ¿Ese té de la mañana incluye gente? Sí. ¿O siempre es una concentración individual? No. A mí nunca me ha molestado que haya gente viéndome trabajar. O sea, para mí es una actividad que te mentiría que te digo, si te digo, por ejemplo, es que mi trabajo es muy arduo y necesito concentración. ¿De qué estás hablando? O sea, lo estás pintando, estás coloreando. Imagínate nada más. Llegaba mi papá con un libro de pintar y una cajita de colores. Y ese momento, en vez de destacar cada uno de los colores de la cajita, los ponías en la mesa, los revolvías con los de tu hermana, con los de tus primos y todo eso, y estabas pintando. Era un gozo, era una actividad muy, muy, muy relajada, muy divertida, ¿no? Claro. Entonces sigue siendo para mí. Entonces, si estás aquí platicando mientras yo estoy pintando, pues me estás viendo, estás aprendiéndote todos mis secretos, ¿no? Porque en realidad no soy un pintor
educado, o sea, no soy un pintor academista o académico, académico. No soy un pintor que tenga un ritual X y nada. No soy una persona que está contándote una historia y te la estoy contando con color, con imágenes. Así es. Buenísimo. David, pues se nos va acabando el tiempo. Antes de despedirnos, algo que quieras agregar a nuestra charla de hoy. Encantados de estar aquí contigo. Que siempre me hace mucha ilusión de que ojalá y pudieran venir niños a las exposiciones estas, o sea, a mis exposiciones en particular. Porque yo siendo niño fue cuando me interesé por el arte, ¿no? O sea, se me hace una cosa fundamental que desgraciadamente está desapareciendo, donde por cualquier cosa, por seguridad, porque los padres no te dan la autorización, porque es peligroso subir a todos los niños a un camión e ir a una galería o lo que tú quieras, por si puede haber un accidente, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo creo que es fundamental que un niño vea arte, de que una persona joven vea arte. Y no te estoy hablando en el teléfono. Bueno, pues si el teléfono es la única manera en que la pueden ver o la quieren ver, vale. Pero que vengan a las exposiciones y que hagan preguntas y que se interesen y que vean el color y todo eso. Yo te he platicado muchas veces que cuando han venido escuelas es maravilloso, ¿no? Porque te queda dentro de tu mente que haber estado en contacto con algo que no es lo cotidiano, ¿no? Que es extraordinario, ¿no? En ese momento. Sí. No te estoy diciendo que mi trabajo es extraordinario, pero simplemente siendo que niños todo es más asombroso. Sí, tú vas a ver una cebra en persona al zoológico y se convierte en un evento. Sí. Nunca lo vas a olvidar. Nunca lo vas a olvidar. Javier, man. Muchísimas gracias, David. Estuvo muy interesante el tema de los niños. No me lo esperaba. Yo tampoco. No me lo esperaba, pero sí lo voy a tener presente. Yo que tengo hijos, a ver qué armamos. Sí. Es que de pequeño estar enfrente de un cuadro, te digo, el primer cuadro que yo vi, lo vi por detrás, porque estaban enfrente del Hospicio Cabañas, estaban en caballetes retocando los marcos de hoja de oro, y tú podías caminar por detrás del santo, que estaba, el retablo lo habían traído de una iglesia y lo estaban retocando, ¿no? Se veían los clavos por detrás. Y dije yo, esto lo quiero hacer yo. Yo quiero ser el que está en el cuadro. Estar ahí detrás de escenas. Exactamente. De toda esta cosa, obra de arte. Por eso esta exposición va a tener un dibujo en el reverso. O sea, porque es importante que la persona esté presente, igual que estuve yo. Detrás del cuadro, en el cuadro. De acuerdo. Buenísimo. David Serrano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se los agradezco.